Amados, Dios les bendiga, paz de Cristo sea con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todas las personas que van a escuchar este video. Es necesario hacer ciertas cosas en esta tierra. Y de eso vamos a tratar en este video. De lo que es simple y sencillamente necesario. Hay cosas que son necesarias. Hay cosas que no son necesarias. Entonces debemos empezar a abandonar todo aquello que no nos es necesario. Absolutamente. Es bueno no ignorar la verdad de la existencia. Hay tantas cosas que el mundo está haciendo que siempre ha hecho, pensando que es lo mejor. Los padres buscan darle a sus hijos estudios para que tengan la mejor carrera, para que sepan defenderse, mantenerse a sí mismos en este mundo. Pero otros simplemente porque estudian porque quieren sobresalir o llegar a obtener distintos sueños en su vida. Y pues, unos buscan una posición social. Hay posiciones sociales medias, altas, bajas, media baja, de todo. Entonces, bueno, las personas se esfuerzan demasiado, pero no se preparan para los momentos más difíciles en la vida, como los desastres naturales o como la hora de la muerte. Oh, santo Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Hace días que he estado queriendo grabar un video al respecto de esto que les voy a hablar ahora. Bueno, amados, debemos de entender que la altura, el momento y el lugar más importante, el lugar más alto que se puede alcanzar, el verdadero lugar alto que existe, que sea provechoso, que sea hermoso, que sea maravilloso, que sea todo, es la posición que tenemos cerca de Dios. Lo más importante es estar lo más cerca posible de Dios. Ese es el estado más maravilloso de una persona y es la posición necesaria. Estar más cerca de Dios de lo que podamos. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Sí. Y en fin, que el único lugar seguro para habitar no es la patria terrenal, sino la patria celestial, el reino de Dios en los cielos. Sí, ese es el lugar final de más éxito en la existencia, en la humanidad creada por Dios. Sí, bendito Dios, maravilloso Jesús. Usted lo escucha de muchas personas y pues muchos lo escuchan como una religión, pero esa es la realidad y es la verdad. Entonces, tantas cosas que hay en esta tierra, que muchas personas buscan muchos deleites, diversiones, vivir holgadamente, relajadamente, pues muchos ni tan holgada ni tan relajadamente, muchos quieren vivir en el desastre, en la diversión, en el show y en cosas extremas, como los deportes extremos y muchas cosas así. Mucha gente busca eso, mas ignoran
lo que se mueve en el mundo espiritual. En realidad, si supiéramos lo que hay en un mundo espiritual, porque las personas nada más ven el mundo físico y no se concentran en el mundo espiritual, nos daríamos cuenta que ni siquiera necesitamos un deporte extremo. Lo que necesitamos es prepararnos para saber luchar contra las tinieblas. ¿Por qué sucede? Muchas personas, como artistas o deportistas, han terminado en grandes desgracias. ¿Por qué sucede esto? Pero si son personas con mucha fama, han logrado lo mejor según delante de la sociedad, pero delante de Dios eso no es nada. Y para la necesidad del alma y del espíritu eso no es nada. Lo único que llena la necesidad del alma y el espíritu es la presencia de Dios, que es su Santo Espíritu, porque nosotros somos creados por Dios. Entonces nuestra naturaleza para ser completamente felices es cerca de Dios. Y la casa donde se encuentra la paz es en la casa de Dios. Aquí en la tierra encontramos un tipo de paz, pero sabemos que aún todavía nos queda por luchar. Pero una vez entrando al reino de Dios en los cielos, se acabó esa lucha. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, quiero hablarles de una necesidad que es necesario llenar en esta tierra y en este tiempo. Porque si no llenamos esa parte de nuestra vida, con todos los desastres y todas las cosas que vienen, no podrán las personas permanecer en pie. Y lo más terrible es que muchos permanecen en pie, pero es por poderes que no tienen nada que ver con Dios. O muchos tienen el poder de la prosperidad, la economía, y han sido ayudados por Dios, pero ellos se han ido hacia lo que Dios les da, olvidándose de Dios. Y cuando de pronto vienen los desastres, juicios a la tierra, cosas así, entonces las personas se confunden y terminan en un caos y muchos pierden su alma. Lo más necesario en esta tierra es la salvación del alma. Y para la salvación del alma es necesario llenar la necesidad del espíritu, de la mente, del alma. Y para eso necesitamos hacer algo que Jesús, el Hijo de Dios, nos envía a hacer, nos llama a hacer, nos manda a hacer. Pues yo quiero explicarles. Yo les voy a decir al final qué es esto que se necesita. Hay personas que están sumergidas en la tecnología. Estaba viendo en China cómo la tecnología, muchas personas, de verdad, ha llegado a niveles altísimos esto, el desarrollo de la tecnología. Se ha aumentado. Sí. Pues como escrito está. Así está escrito. Bueno, entonces veo cómo incluso una hielera, refrigerador, como le decimos en México, es digital. Y pues ahí la misma hielera te está avisando cuando una manzana ya te la tienes que comer porque está a punto de pudrirse, cosas así. Ya las personas ya no quieren hacer nada, ni siquiera ir a abrir el refrigerador, checar algo, usar el pensamiento, no, ya todo lo tienen que hacer las computadoras y ya todo lo está haciendo el mundo digital. ¿Por qué les digo esto? Porque les quiero decir que es necesario
alejarse de tanta tecnología, porque con ciertas normas, desastres naturales, normas y todo, hay un momento en que no siempre se va a poder disponer de la tecnología. No todas las personas, ni en todos los tiempos, ni en todas las posibilidades. Y la gente pobre aún así está atrapada por la tecnología, por el mundo digital. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas son capaces de hacer cosas que no convienen delante de Dios para la salvación de su alma con tal de tener la tecnología. Y mucha gente ya no puede vivir sin eso. Quiero decirles que el que ame su alma de verdad en Cristo, su vida en Cristo, su alma y su espíritu, va a tener que aborrecer su propia vida. Como Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ese recibirá 100 veces más aquí en la tierra, padres, casas. Por eso dice, no hay quien haya dejado casas, esposo, hijos, todo, que no haya de recibir 100 veces más aquí. Y la vida eterna. Entonces, miren, amados, quiero decirles, así sencillamente, aléjese de tanto TikTok, aléjese así sencillamente, ya así, para no rodear tanto. Aléjese de tanto TikTok, de estar todo el día en Messenger, de estar en Facebook, en YouTube, todo el día, viendo diversiones. Mejor infórmese, si va a usar el YouTube, para información importante, para ver cosas importantes que a usted le sirvan, aprovéchelo, porque si no lo va a poder tener todo el tiempo, por lo menos aproveche. Y a lo mejor después va a tener que dar cosas que no convienen para la salvación de su alma con tal de tener tecnología, y los que quieran salvar su alma van a tener que alejarse de eso. Entonces, desde ahorita acostúmbrese a dejar de depender de todo, de estar ahí. Mejor infórmese, mejor vea. No le digo que no vea, yo veo YouTube, yo veo Facebook, yo tengo WhatsApp, pero trato de no depender de todo de eso. Y le voy a explicar algo que tiene que hacer, porque Jesús mandó que hiciéramos eso. Hay gente en esta tierra que le gustaría que los pobres no existieran. Hay pobres que les gustaría que los ricos les ayudaran en todo, que los ricos le proveyeran todo. Y hay gente rica que quisiera que los pobres no existan. Esas cosas están sucediendo. Pero sucede algo más extraño, que hay gente pobre y gente rica que no quisieran que Dios exista. Sí. Hay mucha gente que quiere que Dios le ayude, que quiere que los ricos le ayuden, gente pobre, pero no quieren que Dios exista y no quieren obedecer a Dios. Eso es un caso muy terrible. Sí. Y hay ricos y pobres impíos, y ricos y pobres justos. Pero este caso es el más lamentable, donde mucha gente no quisiera que Dios exista. Y no quieren orar, y no quieren buscar a Dios. Siempre están buscando que alguien les ayude. Pero no quieren buscar a Dios, y Dios es nuestro ayudador número 1.
¿Cómo encontramos al Señor, a Dios? Nosotros necesitamos llenar la necesidad de la mente, del alma y del espíritu. Y esa parte de nosotros solo se llena orando. Hay tanta confusión por las religiones, por las denominaciones, por tantas cosas. Mucha gente se hace muchas preguntas. Quisiera que los que entendemos las cosas de Dios le explicáramos todo y le hiciéramos entender todo. Pero una persona que no ora no puede entender, por más que le hables, por más que le expliques y por más que lee la Biblia. Hay cosas que yo no sé ni explicar. Si usted se fija incluso en mi forma de hablar, no tengo el mismo desenvolvimiento que tiene mucha gente. Pero yo simplemente hablo por experiencia, por lo que yo veo en Cristo, en Dios. Bendito Dios maravilloso Jesús. Y para llegar a Dios necesitamos a Jesucristo. Eso es todo. Santo maravilloso Jesús. Ahora, yo quiero leer algo que tenemos que hacer para poder resistir todas las cosas que se vienen. Y para poder resistir orando, para poder resistir, para poder alejarnos de tantas cosas que nos hacen daño, necesitamos hacer esta práctica. Esta práctica que se llama la oración. Sí. Hay mucha gente desesperada. Mucha gente muy desesperada en muchas áreas. Y todo se arregla orando, preguntándole a Dios. Incluso hay mucha gente que ni siquiera ha recibido a Dios en su corazón, pero ni siquiera le pregunta nada a Dios. No trata de hablar con Dios. Y es necesario que tratemos siempre de hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios, eso es la oración. Entonces, para nosotros poder estar en el mejor lugar existente, que es junto a Dios, es el mejor lugar. En la tierra, ¿cómo se abre con los volcanes? ¿Cómo están ahorita los volcanes? ¿Cómo ocurren de repente desastres naturales? Está abriendo la tierra, tantas cosas. Estaba viendo que donde está el volcán de La Palma, en España, sucede que se abre una boca de volcán debajo de una casa. Con todo lo que está sucediendo, no sabemos. Entonces, tenemos que estar preparados para ir a la presencia de Dios. Tenemos que orar para poder resistir todas las cosas que están sucediendo y para poder resistir al diablo, para no desconocer las maquinaciones de Satanás. El Señor lo reprenda. Necesitamos leer las Escrituras y orar. Voy a leer esto. En San Lucas 18:1, San Lucas 18:1 al 8 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De orar cómo? Siempre, siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. La necesidad, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, Santo maravilloso Jesús, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor, maravilloso Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo claman a Él día y noche? Así tenemos que clamar nosotros. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? A sus escogidos. Santo maravilloso Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Miren, qué tremendo. Me quedé impresionada con lo de la fe. Es que dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí está la palabra, pero la palabra debe llevar obediencia, debe ser creída y se debe obedecer. Entonces, cuando oímos la palabra, viene la fe. Entonces nosotros oramos y recibimos. Pero mucha gente no obedece esa palabra. La oye, pero no la obedece. No la practica. No la cree. Entonces, ellos piden una vez, oran una vez. Y cuando no reciben de Dios lo que piden, se desilusionan de Dios. ¿Pero por qué? Porque a veces es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo? Siempre. Ser como esa viuda y orar siempre. ¿Qué más? Día y noche. Sí, clamar día y noche. Maravilloso Jesús. Dice la Escritura que son muchos los invitados a la cena del Señor y pocos los escogidos. Santo maravilloso Jesús. Entonces, a veces nuestra carne no quiere obedecer, pero es como cuando tú tienes un empleo. Tú tienes que comer, tienes que calzar, tienes que vestir, tienes que tener un techo. Hay unos que tienen hijos, o que ayudar a sus papás, o que ayudar a sus hermanos, o familiares o personas que no pueden trabajar, entonces tienen que trabajar para eso. ¿Y qué sucede? Cuando los empleos, a veces tienes que pararte muy temprano, aunque tú no quieras, tienes que parar porque si no te corren del empleo. Y entonces te quedas sin empleo, ya no puedes vestir, comer, ya no puedes tener un techo y eso. Entonces, así para la oración. Hay veces que nosotros no queremos pararnos temprano a orar, o no queremos esforzar a nuestra carne a que ore, porque según esto debemos sentir necesidad de orar. Hay gente que dice, pero yo no tengo necesidad de orar y Dios no te obliga. La oración es igual que el trabajo o el empleo. Se empieza a hacer porque es necesario para vestir, para calzar y para tener un techo espiritualmente hablando, y al final ir al reino de Dios en los cielos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que forzar a nuestra carne, no hacerle caso a nuestra carne, que no se quiere levantar, que no quiere orar. Lo tiene que hacer, porque va a tener que necesitar un día su casa en el reino de Dios en los cielos. Por eso dice la Escritura, dice el Señor, que no acumulemos riquezas en la tierra, sino en el cielo. Santo, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Por eso dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas nos serán añadidas. Bueno, orar es así. A veces, aunque uno no quiera, va a tener que hacerlo porque es necesario. Pero ya, cuando uno come de lo que escucha de Dios, viste de lo que recibe de Dios, es tan hermoso que después se hace con gusto.
Así es. Entonces, si no tenemos deseos de orar, tenemos que forzar a nuestra carne para que no gane ella sobre nuestro espíritu. Maravilloso Jesús. Entonces, amados hermanos, acabamos de escuchar aquí. Yo he tenido muchas visiones en las cuales me han sido revelados como el Salmo 91. Yo quería grabar este video porque me fueron dadas visiones al respecto de orar mucho. ¿Dónde? En lugares donde hay mucho peligro. Yo me veía en visión en un lugar tan peligroso donde mataban a las personas. Segunda vez, porque ya había visto, antes me había sido revelado el Salmo 91, yo me veía en un peligro feo, en un sueño, en un peligro de persecución, de muchos peligros, de muchos matones. Entonces ahí yo decía, ¿qué hago? Entonces yo misma decía, ya sé qué voy a hacer, y empezaba a recitar el Salmo 91, y yo el Salmo 91 no me lo sé de memoria, pero en el sueño me lo sabía de memoria. Sí, bendito Dios, maravilloso Jesús. Ahora, esa palabra la leemos, la recitamos y la entendemos. Esa protección del Salmo 91 es real en nosotros. Pero para esto nosotros necesitamos orar en voz alta, recitar en voz alta los salmos y orar nosotros también, orando con salmos de nuestro corazón también, y de nuestro amor para con Dios, de nuestro agradecimiento para con Dios. Ahora, yo veía en estos días algo también así. Entonces yo veía que yo tenía que vivir en un lugar muy solitario y había unas simples paredes. Y yo me quejaba y decía, ¿cómo voy a vivir aquí? Pero si está peligrosísimo y solo son unas paredes. Entonces cuando entraba, empezaba a encontrar recámaras muy bonitas y limpias, blancas. Entonces yo veía a uno de mis hijos ahí y decía, mira mamá, aquí hay mucho lugar donde vivir, muy bonito. Y ya yo le hablaba de ciertas precauciones. Le hablaba de ciertas precauciones y de pronto veía, decía yo, pero aquí es muy peligroso. Pero decía yo, wow, pero aquí hay cosas hermosas, aquí puedo grabar mis videos, y veía un jardín bien hermoso. Entonces yo le decía a mi hijo, le decía, y porque yo veía a unas personas muertas, a una persona como decapitadas, muertas, así como sacrificadas, muy raras. Y yo le decía, wow, qué peligroso. Y yo veía que las llevaban junto a mí. Y las llevaban como en camilla, así, muy raro. Ya muertas las personas. Y yo decía, mira, es fulano y sutano. Y yo decía los nombres de las personas. Entonces en eso, cuando yo veía a esas personas, sus nombres y sabía quiénes eran, entonces yo le decía a mi hijo, hay que orar mucho, pero hay que orar mucho. Entonces ahí fue donde yo, en esa visión que hace no sé si son 4 días, entonces ahí yo quería grabar este video de la oración. Si estamos en peligro muy grandes, orar. Para todo es orar, para la salvación, para el entendimiento del evangelio, para todo es orar. Orar sin desmayar, orar siempre, día y noche, continuamente. Orar y orar y orar. Para todo es orar. Santo maravilloso Jesús. Y ocurre lo que me fue revelado en el primer sueño de los peligros, aquí en la revelación del Salmo 91. Vamos a checar esta parte. Esto es real. Yo lo vi, esta vez lo volví a ver. Yo volví a ver donde le decía a mi hijo, vamos a orar mucho, necesitamos orar mucho. Mire, este que está en el Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué necesitamos orar mucho? Porque hasta estas cosas nos van a ser reveladas. Y tener amor. Cuando nosotros, yo he estado aprendiendo mucho estas cosas también, porque he estado escuchando a varios predicadores hablar de esto.
Y yo quiero grabar otro video para explicarle una cosa de los predicadores. De que no necesariamente todos los predicadores ni todos nuestros pastores van a estar de acuerdo en todo. Con nosotros ni nosotros con ellos. Pero no debemos ponernos a pelear contra ellos. Eso lo debemos aprender. Santo maravilloso Jesús. Amados, yo les invito a orar mucho y estar apartados lo más que se pueda de la tecnología. Porque la esclavitud que viene para muchas personas es por medio de la tecnología. Y también en la locura mental. Daño mental a los jóvenes. Hasta adultos también. Entonces ese se va a volver un Dios. Para muchos la tecnología ya es un Dios. Para muchos hasta las caricaturas ya son sus profetas. Santo maravilloso Jesús. Entonces, amados hermanos, yo he estado viendo muchas cosas. Me han estado siendo reveladas muchas cosas de esto. Así que, amados, el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él y permanezca en oración. Venga a Cristo y permanezca orando continuamente, orando siempre sin desmayar, de día y noche. Es necesario. Es una necesidad. Todos los escogidos, hijos de Dios, tenemos esa necesidad. Y no digo que al principio. La tenemos cuando ya conocemos de Dios. Mas, sin embargo, cuando somos de Dios, pero todavía andamos como ovejas descarriadas en este mundo, sentimos algo raro, como que nada nos llena en realidad. Pero es porque somos hijos de Dios y no sabemos quiénes somos aún. Por eso a veces nada nos llena. Y para poder resistir al diablo es necesario permanecer cerca de Dios en oración. Así como acabo de leer esa palabra. Cristo viene. Este es el último tiempo. Y el que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom.